Hay una palabra en euskera que ahora mismo debería darte escalofríos si eres contribuyente en este país. Hirurok. Significa simplemente nosotros tres. Así se llamaba el grupo de mensajería privada donde 3 personas repartían, según la investigación judicial, contratos y rescates de empresas públicas por valor de más de 100 millones de euros. Y no hablamos de una startup cualquiera. Hablamos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, el organismo que gestiona las participaciones del Estado español en decenas de empresas estratégicas. El mismo organismo que durante la pandemia repartió 760 millones de euros en rescates a compañías como Air Europa o Plus Ultra. Ya conoces a Leire Díez. Pero lo que quizás no sabías es que ella era solo una pieza de un grupo de 3 personas que, según la Guardia Civil, controlaban desde dentro el organismo que decide qué empresas se salvan con dinero público y cuáles no. Y hace apenas unos días, el caso dio un salto que muy pocos medios explicaron bien. Un juez de la Audiencia Nacional acaba de imputar a otras 25 personas más, entre ellas la actual presidenta de la SEPI, la que ahora mismo sigue gestionando el dinero de todos los españoles. En unos minutos vas a saber exactamente cómo funcionaba este reparto, qué empresas privadas se beneficiaron y por qué los propios investigadores creen que esto podría acabar superando en dinero al mayor caso de corrupción que ha vivido este país hasta ahora. Quédate, porque esto no ha hecho más que empezar. Antes de entrar en los nombres y las cifras, tengo que contarte algo que cambia la escala de todo esto. Los propios investigadores calculan que esta trama podría alcanzar el centenar de imputados y testigos antes de terminar. No son 25 personas, es solo la primera oleada. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento, porque los próximos minutos van a explicarte algo que ningún telediario de 5 minutos te va a contar con este nivel de detalle. Cómo 3 personas montaron una estructura para intervenir en rescates públicos, quién cobró, cuánto cobró y por qué la actual presidenta de la SEPI sigue en su puesto a pesar de estar imputada en esta misma causa. Vamos a los hechos. Todo arrancó con la detención de Leire Díez en diciembre de 2025, pero no la detuvieron sola. Junto a ella cayeron 2 personas más, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario Anchón Alonso, vinculado a Santos Cerdán a través de una empresa llamada Servinavar. Estos 3 formaban el núcleo del grupo Hirurok. Y según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a Leire Díez y al propio expresidente de la SEPI se les atribuyen 5 amaños distintos por un valor conjunto de 132,9 millones de euros, aprovechando, según la investigación, sus propias relaciones dentro del organismo. Piénsalo un momento. El hombre que presidió la sociedad estatal, encargada de decidir qué empresas reciben ayudas públicas, está ahora mismo imputado por, presuntamente, usar ese cargo para beneficiar a un grupo cerrado de contactos privados. Pero eso no es lo que más debería preocuparte. Lo que de verdad debería preocuparte es quién ocupa ese cargo ahora mismo. Hace apenas unos días, el juez Santiago Pedraz amplió la causa e imputó a otras 25 personas, y entre ellas está Belén Gualda, la actual presidenta de la SEPI, la persona que hoy, mientras ves este vídeo, sigue firmando decisiones sobre el dinero público de este organismo. Según los informes de la Fiscalía Anticorrupción, la trama incluso intentó colocar a Leire Díez como jefa de gabinete de Gualda para, según sus propias palabras recogidas en el sumario, recuperar el control de la SEPI. No lo consiguieron. Pero el intento, según la investigación, quedó registrado en mensajes entre miembros de la trama hablando de las dificultades que ponía la propia Gualda para meter a Díez en su equipo. El gobierno, por su parte, ya se ha adelantado a descartar cualquier cese. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la integridad de Gualda no está en duda y que asumen la imputación con, cito textualmente, normalidad. Pero eso no es todo. Lo que descubrirás en unos minutos es todavía más grave, porque no hablamos de un solo rescate. Hablamos de 5 operaciones distintas, cada una con su propio reparto de comisiones. La Fiscalía Anticorrupción ha identificado 5 tramas diferenciadas dentro de esta macrocausa, todas conectadas al mismo grupo. La primera afecta a Mercasa, la empresa pública de mercados mayoristas de alimentación. Según el sumario, la trama consiguió que Mercasa adjudicara un contrato de poco más de 18.000 euros a Servinavar, la empresa vinculada a Cerdán, Alonso y Fernández, por un supuesto estudio para la rehabilitación de su sede.
El problema es que, según los investigadores, la empresa nunca llegó a realizar ese trabajo. Y no queda ahí. La operación incluía además el alquiler de un nuevo inmueble para trasladar temporalmente la sede de Mercasa, con una comisión proyectada de aproximadamente el 20% sobre la gestión de ese arrendamiento. Justo cuando crees que ya has entendido el patrón, aparece la segunda trama, y esta involucra directamente el uranio de este país. La segunda operativa afecta a Enusa, la empresa pública que gestiona el ciclo del combustible nuclear en España. Leire Díez trabajó precisamente ahí, como directora de comunicación. Según el sumario, la trama influyó para que Enusa contratara al despacho de abogados Carrillo y Montes, con la finalidad aparente de dar cobertura jurídica a una operación mucho mayor: el interés de la constructora Acciona en hacerse con 2 instalaciones de Enusa, una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. El catedrático de Derecho Administrativo que firmó el informe jurídico, Juan Antonio Carrillo Donaire, está ahora imputado por su papel en dar cobertura legal a esta operación. Todavía no te he contado la parte más oscura de esta historia, porque hay una tercera trama que involucra energías renovables y una cifra que debería hacer saltar todas las alarmas: 17,32 millones de euros de inversión pública. La tercera operativa afecta a Sépides, filial de la SEPI, y al grupo empresarial Forestalia. Según el escrito de la Fiscalía, el grupo Iruroc, a través de Vicente Fernández, habría gestionado ante responsables de Sépides que la entidad aprobara una inversión de 17,32 millones de euros en una sociedad del grupo Forestalia. Y por conseguir ese acuerdo, según los investigadores, se habría pactado el pago de 200.000 euros a favor de Iruroc, aunque el informe reconoce que en el momento de su redacción no constaba acreditada la forma exacta en que se materializó ese pago. La cuarta trama afecta al rescate de Tubos Reunidos, una empresa siderúrgica alavesa que recibió ayuda pública a través de la SEPI. Aquí es donde aparece uno de los detalles más reveladores de todo el caso. Según la investigación, cuando en 2021 la entonces vicepresidenta del gobierno se opuso al rescate de Tubos Reunidos, la trama Leire buscó, según sus propias palabras recogidas en el sumario, ayuda arriba del todo. Y el rescate terminó aprobándose. En esta pieza aparecen imputados el expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, su sucesor, Carlos López de las Heras, y varios consejeros de la compañía, además de detectarse pagos de la empresa a una sociedad llamada Mediaciones Martínez por valor de 114.950 euros. Y la quinta trama es, quizás, la más llamativa de todas para cualquiera que pague impuestos en este país. El propio traslado de sede de Mercasa se habría utilizado como negocio inmobiliario paralelo, con un coste estimado de rehabilitación de más de 2 millones de euros, de los cuales más de 1,5 millones correspondían directamente a obras de construcción. 5 operativas, un solo grupo detrás de todas ellas, y una cifra de mordidas que, según el propio juez Pedraz, ya suma 7,7 millones de euros solo en comisiones directamente atribuidas a la trama. Pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante es la escala total de lo que está en juego, porque estas 5 tramas conviven con otra cifra mucho mayor, los 760 millones de euros que la SEPI repartió a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el fondo creado durante la pandemia, y que ahora mismo están bajo sospecha de irregularidades. Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra recibieron, entre esos rescates, más de 1.100 millones de euros públicos, gestionados en gran parte por Bartolomé Lora, quien asumió la dirección ejecutiva en funciones durante la fase más crítica de la crisis sanitaria. Pero antes de hacer la cuenta final, tienes que conocer al tercer hombre que ha pasado por la presidencia de la SEPI, porque su papel es tan importante como el de los otros dos, y hasta ahora casi nadie lo ha explicado bien. Se llama Bartolomé Lora. Durante la fase más dura de la pandemia, asumió la dirección ejecutiva en funciones de la SEPI, y desde ahí gestionó personalmente el lanzamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el FASE, además de la articulación administrativa de los rescates que se concedieron a partir de ese fondo. Bajo su mandato temporal se tramitaron y autorizaron algunas de las ayudas más polémicas de todo el organismo: el rescate de Air Europa en noviembre de 2020 y los de Duro Felguera y Plus Ultra en marzo de 2021, que sumaron entre las tres un total de 1.105 millones de euros de dinero público.
Y según fuentes conocedoras del organismo, incluso después de que Belén Gualda fuera nombrada presidenta en la primavera de 2021, Lora habría seguido pilotando de facto las operaciones más sensibles de la SEPI. Ahora sí, hagamos la cuenta completa. 3 presidentes de la SEPI nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Los 3, de una forma u otra, aparecen ahora vinculados a esta investigación. Vicente Fernández, detenido en diciembre de 2025 y con 5 amaños atribuidos directamente. Bartolomé Lora, gestor de los rescates más polémicos del organismo durante la pandemia, y Belén Gualda, la presidenta actual, imputada por su relación con el rescate de Tubos Reunidos. 3 presidencias distintas, un mismo patrón que se repite. Y el ambiente dentro del propio organismo empieza a reflejarlo. Empleados de la SEPI consultados por la prensa han descrito la situación interna de la sociedad estatal, con una expresión que no deja lugar a dudas. La han llegado a calificar como un auténtico nido de víboras, con 27 personas imputadas en su órbita directa, contando tanto a presidentes como a directivos de segunda línea. Entre ellos, además de los ya mencionados, figuran nombres como Julián Mateos Aparicio, Miguel Ángel Figueroa, Concepción Ordiz, Rosario Martín y Fernando Albert, todos ellos miembros o exmiembros de la cúpula directiva de la sociedad estatal. Y hay todavía 2 frentes más que la mayoría de medios ha pasado de puntillas. Uno es el de Erri Berri, una constructora que, según la investigación, se benefició de una adjudicación irregular de obras en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, la sociedad pública participada por Sépides. Al frente de esa pieza aparece imputado Félix Azcona Lacarra, representante y administrador de la empresa que gestiona Erri Berri. El otro frente es quizás el más revelador de todos sobre cómo funcionaba realmente el organismo por dentro, según ha trascendido, una veterana empleada de la SEPI, a la que en el propio organismo llamaban cariñosamente Conchita, habría actuado durante años como mano derecha de confianza de Vicente Fernández, y habría ayudado, según los investigadores, a que la trama Irurok se embolsara cifras que superan los 500.000 euros en una sola de las operaciones bajo sospecha. No hablamos de un intruso externo colándose en el organismo, hablamos de alguien que llevaba dentro de la estructura el tiempo suficiente como para conocer cada procedimiento, cada firma necesaria y cada atajo posible. Y hay un último dato político que no puedes perderte. Según ha informado la prensa, el PNV mantendría todavía la esperanza de recuperar cierta influencia sobre la SEPI, aprovechando la debilidad actual del gobierno de Sánchez. Es decir, más allá de la propia instrucción judicial, la SEPI se ha convertido en un objeto de disputa política de fondo, precisamente en el peor momento posible para un organismo que gestiona miles de millones de euros de dinero público. Y por si necesitabas una prueba más de que esto no se limita a un problema del pasado, fuentes del propio caso, consultadas por Libertad Digital, aseguran que los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. Y matizan algo importante: la instrucción del caso se encuentra todavía en una fase muy incipiente, es decir, lo que hoy te hemos contado, con 25 nombres nuevos y 5 operativas distintas, podría ser solo una fracción de lo que queda por salir. Así que hagamos la cuenta completa. 3 presidentes de la SEPI nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, los 3, de una forma u otra, salpicados por esta investigación. Vicente Fernández, detenido y con 5 amaños atribuidos. Bartolomé Lora, gestor de los rescates más polémicos del organismo. Y Belén Gualda, la presidenta actual, imputada por su relación con el rescate de Tubos Reunidos. Fuentes del propio caso aseguran que los investigadores calculan que esta trama alcanzará el centenar de imputados y testigos antes de que termine la instrucción. Y recuerda, esto solo es la fase inicial. Para entender cómo se movía realmente ese dinero, hay una sociedad que aparece una y otra vez en el sumario: Mediaciones Martínez S.L. Según los investigadores, esta empresa habría funcionado como uno de los vehículos instrumentales de la trama para cobrar comisiones bajo la apariencia de servicios de asesoramiento que, en varios casos, ni siquiera llegaron a prestarse realmente. Los pagos detectados a esta sociedad, procedentes de Tubos Reunidos y de Enusa, superan por sí solos los 130.000 euros, y son precisamente el tipo de rastro contable que ha permitido a la UCO reconstruir el mapa completo de esta trama operación por operación.
Así que volvamos a la pregunta que de verdad importa aquí, la que ningún telediario te va a hacer en 5 minutos. Si 3 personas, moviéndose desde dentro y desde fuera del organismo que reparte el dinero público de rescate empresarial en este país, consiguieron intervenir en 5 operaciones distintas por decenas de millones de euros, ¿cuánto de lo que creíamos que era gestión pública neutral era en realidad una red de favores con nombre y apellido? La justicia todavía tiene que determinar responsabilidades penales concretas, y toda persona imputada tiene derecho a defenderse y a la presunción de inocencia. Pero los hechos que ya constan en el sumario, no en la opinión de nadie, dibujan una estructura que atravesó 3 presidencias distintas de un organismo estatal clave, con un mismo grupo de personas repitiéndose una y otra vez detrás de cada operación. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, es porque esto está lejos de haber terminado. Los propios investigadores hablan de un centenar de imputados por llegar. Este canal va a seguir cada nueva imputación, cada nuevo nombre, con la misma calma y el mismo nivel de detalle con el que hoy te hemos desglosado las 5 tramas de este caso. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque la próxima entrega de esta historia puede llegar antes de lo que piensas. Nota de producción. Datos verificados a fecha de julio de 2026. La instrucción está en fase incipiente y los propios investigadores anticipan más imputados, revisar novedades del sumario antes de publicar. Todas las personas mencionadas están imputadas, no condenadas, y mantienen derecho a la presunción de inocencia.